Creo que cuando leemos o abrimos la Biblia en los Evangelios, entre tantas cosas que encontramos gloriosas y maravillosas, mensajes, enseñanzas, también tenemos la mención de cómo el Señor hizo maravillas, señales, prodigios y sanidades. Cuando miramos los Evangelios vamos a encontrar en los 4 Evangelios, vamos a encontrar testimonio de esas obras maravillosas que el Señor hizo. Y tal vez nos podemos preguntar, ¿sigue el Señor haciendo obras? El Señor sanaba a los enfermos. ¿Sigue el Señor sanando a los enfermos? Y algunos a veces se pueden preguntar, bueno, pero ¿para qué o por qué el Señor sanó a los enfermos? Si de alguna manera el Señor vino a salvar a la gente, su obra en realidad, más allá de anunciar el mensaje, más allá de sus enseñanzas, sus prédicas, sus sermones y todo lo que el Señor dio, fue tan maravilloso y valioso, pero la obra cúlmine fue la obra de la cruz. Y a través de esa obra el Señor cumplió con el propósito del Padre, que era entregar su vida en rescate por la nuestra. Entonces, tal vez muchos se preguntan, bueno, ¿habrá sido necesario, por qué motivo el Señor hizo tantas obras? No solamente sanidades, también sabemos que hizo milagros, resucitó muertos, ¿no? Vemos que el Señor hizo muchos milagros, la pesca milagrosa, la alimentación de los 5.000. Entonces, vemos que realmente el Señor hizo grandes cosas y la sanidad era una de las cosas fundamentales, ¿no? Hay creo que muchas más obras de sanidad en los evangelios que cualquier otra que se pueda mencionar. Y en esta noche quisiera dar algunas respuestas a esto. Por supuesto, yendo al texto bíblico, para que podamos saber tal vez los motivos por los cuales el Señor sanaba a los enfermos. Amén. Piensen ustedes que muchas personas aún cristianas y aún ciertas facciones evangélicas no creen en la sanidad de los enfermos. Si bien creen en que Jesús sanó a los enfermos y que por mano de los apóstoles, en primera instancia Jesús o Dios sanaba también a los enfermos, pero muchos quedan con que esto fue para la era apostólica y que ahora ya esto no se ve, no se practica, cosa que no es cierto porque lo vemos, porque seguimos viendo los testimonios y tenemos los testimonios en nuestra propia vida de que realmente el Señor sí sigue haciendo las obras y sigue sanando a los enfermos. Pero hay 2 o 3 cosas que son interesantes. La primera de ellas creo que surge de este versículo que leímos, especialmente el 14. Dice que saliendo Jesús de la barca, vio una gran multitud que lo había seguido. Rodearon el lago de Genesaret, el mar de Galilea, y llegaron hasta donde ellos iban para poder tal vez descansar un poco con sus discípulos. Piensen que habían estado hablándole a la gente y atendiendo quizá tantas necesidades. Y allí dice que la multitud, cuando el Señor a lo mejor sale de la barca, toca tierra del otro lado, vio una gran multitud y dice, y tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que de ellos estaban enfermos. Aquí tenemos una de las primeras cosas que podemos mencionar, porque el mismo texto la menciona de forma explícita. Jesús es compasivo. Jesús tiene compasión. ¿Qué quiere decir la palabra compasión? ¿Qué quiere decir compadecerse? Quizá quiere decir padecer con, ¿no? Es decir, saber y ponernos en el lugar del otro. De alguna manera, Jesús se compadeció del ser humano. Vio la necesidad y vio la situación. Fíjense que en este momento, especialmente el de este texto, que después se relata la alimentación de los 5.000,
Toda esa gente que había seguido al Señor, por supuesto que eran mucho más de 5.000, y que estaban allí, y cuando el Señor los vio, dice que tuvo compasión de ellos. Y dice que sanó a los que de ellos estaban enfermos. Vio que había gente con necesidades, personas que realmente estaban en una situación lamentable y que tal vez ese esfuerzo que hicieron de poder caminar y no lo habrán hecho, digamos, muy descansados, ¿no? Habrán tenido que caminar bastante rápido para poder rodear esa parte del mar de Galilea, para poder llegar a donde iban los apóstoles con Jesús. Pero dice que Jesús, cuando los vio, no dijo, otra vez esto. Ya lo atendimos del otro lado, ahora, ¿no? Ya está, bueno, miren. Dice que cuando Jesús sale tal vez de la barca y ve toda esa multitud, lo que sintió por esas personas fue compasión. Y dice que sanó a todos los que estaban enfermos. Creo que hay algo importante en esto, la compasión del Señor. El Señor puede compadecerse de cuáles sean nuestras necesidades. Bien dice la carta a los Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, nuestras necesidades, de aquellas cosas que son propias de nuestra humanidad. Él tiene la capacidad de compadecerse. Y creo que si tuviéramos que dar una primera respuesta, diríamos que la compasión del Señor lleva a que el Señor pueda obrar en la vida de las personas, en la vida de aquellos que se acercan a Él. Quizá mucha de esa gente no tenía un conocimiento de Él muy acertado. Quizá mucha de esa gente solamente lo había seguido porque esperaba recibir algo, y quizá nada más que eso. Pero si miramos en forma general, tenemos que decir que Jesús, más allá de lo que esta gente tenía en su mente, en su corazón, al haberlo seguido y al haber buscado de Él, vio que realmente eran personas necesitadas y sintió compasión en su corazón. ¿Será que el Señor sigue sintiendo compasión también por los que hoy necesitan y se acercan a Él? Qué importante que nos podamos acercar. Dice que al que a mí viene, dijo el Señor, yo no lo echo fuera. Porque Él es muy compasivo, dice la palabra. Entonces, qué importante para nosotros entender que tenemos un Señor que puede compadecerse y que si Él realmente ha sanado a los enfermos fue porque pudo compadecerse de las necesidades y de las situaciones que realmente tenían muchas personas de aquellos que lo seguían. En el capítulo 20 de este Evangelio de Mateo, 20, versículo 34, aquí tenemos la sanidad de dos ciegos, 20:34 de Mateo. No vamos a leer todo el pasaje. Lo cierto es que el Señor los sanó. El Señor les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Y dice el 34, entonces Jesús, ¿cómo? Compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Qué hermoso, ¿no? Dice que el Señor les dijo, ¿qué quiere que les haga? Y somos ciegos, necesitamos ver. Y dice el texto que Jesús, compadecido, se compadeció de ellos y los sanó. Cuando tenemos la imagen de aquella situación trágica, muy, muy terrible, la viuda de Naín que iba en el cortejo fúnebre para enterrar a su hijo que había muerto, su único hijo, era viuda y el único hijo había muerto, una situación terrible, tremenda.
Y Jesús iba entrando en la ciudad y se encuentra con esta situación. Y si usted lee allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, se va a dar cuenta que Jesús se compadeció. Vamos a leerlo, Lucas 7. Lucas 7. Lucas capítulo 7. Versículo 13. Leo solamente el texto que tiene que ver con lo que estamos diciendo, que es el versículo 13. Dice que cuando el Señor la vio a esta mujer, ¿qué pasó? Se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose después, tocó el féretro, se detuvieron los que lo llevaban y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Pero dice que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Se compadeció. Hay otra referencia en Mateo capítulo 9. Que habla también acerca de esta compasión del Señor. Porque el Señor es muy misericordioso y compasivo, dice la palabra, ¿no? Y allí es donde vemos que Dios o el Señor sigue siendo compasivo para con nosotros. Se compadece de nosotros. Cuando le buscamos, tal vez cuando nos acercamos a Él, recién hablábamos de que podemos llegar a Él humillados, ¿no? Llegar a Él de una manera humilde y seguramente el Señor se compadece de nuestra situación, se compadece de la situación en la que estamos, porque en definitiva Él desea nuestro bien, Él desea que podamos ser bendecidos para que realmente podamos recibir la gracia y la misericordia del Señor. Y esto es algo importante, maravilloso, ¿no? Para que podamos recibir la bendición del Señor. Dice que Jesús recorría todos los lugares y cuando se reunían los enfermos, Jesús los sanaba a todos. Jesús tenía misericordia y Él, compadecido de la necesidad y de la situación tan terrible, Él sanaba a todos los enfermos. Algunos los tenían que llevar en lechos de una aldea a otra, de un pueblo a otro, de una ciudad a otra. A otros, como aquel paralítico, lo tuvieron los amigos que hacer un agujero en el techo y llevarlo hasta donde estaba el Señor. Y vemos que realmente el Señor es tan misericordioso y ve de una manera tan clara cuál es nuestra necesidad. Entonces, en primera instancia, yo diría que tenemos que saber que Jesús es compasivo. Jesús se compadece de nosotros. No sé qué imagen tiene usted del Señor, pero algunos tal vez no tienen la imagen de que el Señor es alguien que se compadece de nuestra debilidad. Hay algunos que de nuestra enfermedad, de nuestros problemas, algunos pueden pensar que bueno, Él es Dios y que puede saber de lo que a nosotros nos pasa. Sin embargo, la Biblia nos dice que Él se compadece de nuestras debilidades, se compadece de aquellas cosas que a nosotros nos acontecen. Y creo que cuando nos acercamos a Él de esta manera, con humildad de corazón, nunca vamos a salir como vinimos, sino que seguramente el Señor va a obrar con gracia y misericordia en nuestra vida. La primera respuesta a la pregunta que hicimos, ¿por qué sanó Cristo? Porque Él es compasivo, porque Él se compadece de la necesidad y de la situación de aquellos que realmente están sufriendo y que especialmente
se acercan a Él para recibir la bendición de Dios. La segunda cosa que podemos decir es para cumplir o para que se cumpla lo que está escrito en la palabra. ¿Por qué sanó el Señor? Si nosotros miramos un texto que ustedes lo conocen bien en Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8, versículos 14 en adelante. Una porción muy conocida cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, ¿no? Pero dice algo que a nosotros nos llama la atención y que es algo tan importante. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra que estaba postrada en cama y con fiebre. ¿Qué hizo el Señor? Dice que tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, se ve que estuvo todo el día ahí en la casa de Pedro. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Acá viene la cosa. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Creo que tenemos siempre presente ese texto de Isaías 53, ¿no? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y seguramente que cuando leemos ese texto completo estamos mirando la cruz de Cristo, ¿no? Porque habla muy claro acerca de la crucifixión del Señor. Pero fíjese que el Señor menciona ese texto en un momento desde que Él fuera a la cruz, pero que de alguna manera lo da como cumplimiento, o da como cumplimiento el hecho de que Él sanara a todos los enfermos, da como cumplida la palabra de Isaías. Más allá de que allí en la cruz y a través de sus sufrimientos y a través de su crucifixión, todas nuestras enfermedades, dice que fueron sobre Él, para que nosotros podamos ser sanados. Ahora, fíjese que otra respuesta bíblica. ¿Por qué sanó el Señor? Porque era necesario que se cumpliera la Escritura. Estaba dicho de Él que iba a sanar a los enfermos o iba a llevar las enfermedades de aquellos que se acercaran a Él. Entonces tenemos algo seguro acá también. ¿Por qué Jesucristo sana? ¿Será que sanaba solamente cuando Él vino? ¿O sigue el Señor siendo poderoso para sanar a la enfermedad hoy? Dice la palabra que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo, no ha cambiado. Su poder es el mismo, su propósito, su voluntad es la misma. Así que no tenemos por qué hoy pensar que Jesucristo no pueda sanar la enfermedad. Por supuesto tenemos que creer. Cuando muchas veces cuando hablamos o vemos el tema de los milagros, hay una cosa que es muy cierta. Cuando la gente se acerca, aún sin conocer ni saber quién es Cristo, y se acercan a Él y el Señor sana a todos los enfermos, ¿no? Es una obra maravillosa, que era lo que se veía, ¿no? Gente que ni siquiera sabía quiénes eran, que venían de otros pueblos y todos se acercaban y el Señor los sanaba a todos. Pero después entendemos, y en algunos casos en forma específica, el Señor muestra la importancia de la fe en Él. La importancia de la fe. Y cuando se trata del cristiano, del creyente, de aquel que ya conoce al Señor, ya tiene la confianza y de alguna manera hasta posiblemente ya el testimonio de que Dios haya obrado algún milagro en su vida, se nos instruye de que debemos realmente poner nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Y cuando se instruye acerca de la fe, se dice claramente que no piense que el que no tiene fe o el que no usa la fe va a poder recibir cosa alguna del Señor. Entonces podemos decir
que aquí podemos notar esa diferencia. Que cuando la gente se acerca de alguna manera al Señor, el Señor obra. Y podemos decir que ese obrar del Señor en forma, digamos, espontánea, cuando hay una necesidad y alguien se acerca, que ese acto tiene mucho que ver para poder mostrar a través de esa señal que Él es el enviado de Dios, pero también para poder generar fe en aquellos que se acercan a Él. Es cierto que muchas personas se han acercado, se han sanado, y si te he visto, no me acuerdo. Pero muchos otros hemos venido en esa misma forma, y aquí estamos después de tantos años siguiendo y sirviendo al Señor. ¿O no es así? Tenemos que reconocer que la mayoría de nosotros hemos venido al camino de Dios tal vez por una necesidad que nos ha traído, ¿o no es así? No vinimos alegremente y decimos, bueno, quiero recibir al Señor y voy a ser evangélico. No, hemos tenido un problema, una necesidad, una enfermedad, una situación límite, y esto nos ha llevado a acercarnos al Señor. Y cuando el Señor obró en nuestra vida, dijimos, bueno, acá no me suelto más. Nos agarramos de Cristo. Y esa obra realmente fue fortalecer nuestra fe. Esa fe tan liviana, ¿no? Yo conocí al Señor, Dios me sanó a mí el primer día que yo pisé la iglesia. ¿Qué fe podría tener, no? Pienso que realmente no tenía una formación cristiana que no tenía nada que ver con el Evangelio. Y realmente el Señor en su misericordia me sanó el primer día que pisé la iglesia. Pero esa obra del Señor fue tan profunda para mí que realmente nos aferramos al Señor de todo corazón. No porque fuera la obra de sanidad, pero eso nos llevó a creer en el Señor y a decir verdaderamente, ahora me encontré con el Señor. Como mucha gente de aquellos que quedaron asombrados cuando vieron las obras del Señor y tuvieron que reconocer que realmente este no era un hombre común, que había venido de Dios. Aunque muchas veces aún de entrada tampoco tuvieran una fe ni un conocimiento tan exacto del Evangelio ni de la persona de Cristo, pero sin embargo eso les ha llamado la atención. Entonces, que el Señor nos ayude. Es importante que se cumpla la palabra. Y Jesucristo sana a los enfermos en cumplimiento a lo que está escrito. Y acá lo dice Él mismo, para que se cumpliese lo que fue dicho hace 750 años desde ahora, hasta el tiempo de Cristo. Él tenía que hacer cumplir la palabra y ahí sanó a todos los enfermos. Y dijo, esto es para que se cumpla la palabra. ¿Usted cree que el Señor hoy va a cumplir la palabra? Dijimos que sabemos que Él es compasivo. ¿Usted cree que es compasivo? Amén. ¿Usted cree que el Señor cumple la palabra? ¿Va a hacer lo que dice que va a hacer o lo que dijo que va a hacer por medio de la palabra? ¿Tenemos esta convicción en nuestro corazón? Amén. Otra de las cosas que menciona el mismo Señor en relación con las obras y con los hechos, incluyendo la sanidad y las otras cosas también, es que esas cosas prueban que Dios lo había enviado. Hay un texto en Juan 5:36. Juan 5:36. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Habla de el Bautista. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado.
Ahí está. Son testimonio de que realmente él venía enviado por Dios. Este es un testimonio poderoso que muestra que Dios lo envió. Qué importante esto. ¿Por qué él sanaba a los enfermos? Porque estas obras eran las que demostraban que este era el enviado de Dios, tal cual estaba también anunciado en la palabra. Cuando Juan el Bautista le sobreviene esa duda, ¿se acuerdan? ¿Eres tú, le manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Se acuerdan la respuesta que le dio Jesús o le mandó a decir a Juan que estaba encarcelado? ¿Se acuerdan? Díganle a Juan que, fuerte, que los ciegos ven, que los cojos andan, que los... ¿No? O sea, fíjese cuál es la respuesta del Señor. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Fíjense, la respuesta dice, díganle a Juan que los enfermos son sanados, que los endemoniados son libres, que el Señor... Esa era la prueba de que realmente Dios lo había enviado. ¿Eres tú el enviado de Dios o esperaremos a otro? Y Jesús le dice, miren, díganle a Juan qué es lo que están viendo y qué es lo que está pasando. Es otra de las pruebas que tenemos en la Biblia que son importantes. Por otro lado, podemos decir que es para que los que son sanados puedan servir al Señor. El texto que leímos de Mateo 8:14, que habla de la suegra de Pedro, dice que ella, cuando el Señor la sanó, dice que se levantó y ¿qué hacía? Y les servía. Les servía. Cuando leemos en Marcos capítulo 5 el caso del Gadareno, fíjense, aquí hay otro caso que es interesante también. Capítulo 5, versículos 18 al 20. 5 de Marcos 18 al 20. Fíjense, ustedes se acuerdan lo que hizo el Señor con el endemoniado Gadareno, ¿no? Conocen la historia de este hombre que tenía una legión de demonios adentro. El Señor lo libra, el Señor los deja totalmente libre y dice que al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba a Jesús que le dejase estar con él. Pero Jesús le dijo, no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ahí está. Entonces, el Señor hace este tipo de obras para que nosotros no solamente recibamos esta bendición y que creamos en Él, sino para que también podamos servir al Señor y llevar la palabra y dar testimonio de lo que Él hizo en nuestras vidas. Qué importante esto. ¿Dios ha hecho cosas grandes en su vida? ¿Usted se las contó a todos? ¿Se ha dado cuenta que realmente es importante porque el Señor también nos sana para que tengamos un testimonio y que ese testimonio pueda servir para que nosotros le digamos a otro del poder y de la gracia que hay en Cristo? Cuando el endemoniado se vio libre, era una persona que estaba loco, que estaba realmente con los demonios que tenía adentro, no era una persona que estaba en sus cabales, habitaba en el cementerio y desnudo y agresivo y nadie lo podía sujetar. Dice que lo ataban con cadenas y rompía las cadenas, la fuerza que tenía de estar endemoniado. Y Jesús lo sana, lo libra. Y ahora, claro, querrá estar con el Señor, pero el Señor le dice, no, mira, anda a los tuyos, anda a tu familia y decile lo que Dios hizo en tu vida. Cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Qué importante también, es Jesús sana y Jesús obra para que podamos verdaderamente dar testimonio de la obra que el Señor hace. ¿Cuántas personas han sido traídas por el testimonio de otro? ¿O no es así?
¿Cuántas personas hemos sido atraídos por el testimonio de otra persona que realmente hemos visto lo que Dios ha hecho y eso nos movió, de alguna manera nos dio la semillita de la fe para poder decir, bueno, acá hay algo, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya sucedido esto? Y esto es tan importante, hacer conocer realmente lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es que Dios ha obrado en nuestra vida para que nosotros le sirvamos y para que lo que Él hizo en nuestra vida sirva de testimonio para que nosotros podamos ser siervos del Señor y podamos hablarle a otro de la gracia y del amor de Dios, del amor de Cristo. Otra de las cosas es que en realidad Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, ¿o no es así? El diablo, a través del pecado, introdujo toda clase de males en el hombre y de enfermedades, sean no solamente físicas, sino aún espirituales, emocionales. En Primera de Juan 3:8, Primera de Juan 3:8, hay un texto muy lindo que ustedes lo conocen seguramente. Primera de Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En Juan 10:10 dice, el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Y Jesucristo dijo, vino a hacer todo lo contrario. Vino a dar vida y vida en abundancia. Deshacer la obra del diablo y hacer su obra en la vida de aquellos que se acercan a Él. Qué importante. El hecho de que Jesucristo hubiera hecho sanidades y obras tan grandes es porque en realidad estaba deshaciendo la obra del diablo en la vida de las personas. Porque el pecado conduce a toda clase de mal en la vida de la persona. Toda clase de mal. Y el único que nos puede sanar es el Señor. Una vez hablando con un médico, él dijo, nosotros podemos curar, pero solo Dios puede sanar. No sé la diferencia que él haría entre curar y sanar, pero entiendo que a lo mejor ellos pueden hacer lo que está al alcance de la ciencia y muchas veces esa cura, entre comillas, solamente es un paliativo, pero Dios es el que puede sanar de raíz, no solamente el problema, la consecuencia, sino ir a la causa de la situación y puede obrar con poder en la vida de las personas. ¿O no es así? Por eso es que decimos que Dios se especializa en imposibilidades, porque lo que es imposible para el hombre es llegar a la causa de todos los males, no puede llegar, Dios sí. Él es el que puede hacer lo que es imposible para nosotros, porque Él es Dios. Entonces, qué importante para nosotros entender que esta es una manera de mostrar que la venida del Señor se manifiesta deshaciendo las obras del diablo. ¿Qué le parece? ¿Cree usted esto? Solo Cristo puede transformar a una persona. No hay medicación, no hay terapia que pueda realmente cambiar el corazón de una persona. Solamente el poder de Dios. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser, dice el coro que cantamos a veces. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿Se da cuenta? No hay forma, no hay ninguna terapia, ningún medicamento, no hay nada que pueda llegar a esa profundidad, solamente el poder de Dios, que puede deshacer de raíz las obras del diablo. ¿Qué le parece? Amén. Es el único que puede romper con toda atadura del enemigo y puede dar a la persona la plena libertad
para que pueda ahora ser un verdadero testimonio para la gloria y para la honra del Señor. Alabado, gloria sea el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Y la última cosa que quiero decir es algo que también dijo el Señor. En Juan 9:3, Juan 9:3, vamos a leer del 1 al 3, así recordamos en qué circunstancia dijo Jesús esto. Juan 9, 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Qué importante. Es para que realmente se puedan ver las obras de Dios, se puedan manifestar las obras de Dios y las personas puedan ver las obras de Dios. En Mateo 9:8, el texto que leímos del paralítico, que fue sanado, dice, la gente al verlo, al paralítico sanado, que se iba con su lecho, se maravilló. ¿Y qué hizo? Glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Y yo digo, qué maravilloso esto. Qué maravilloso esto, ¿no? Glorificaron a Dios por lo que se había hecho. Qué importante esta situación. Es para que las obras de Dios y muchas de las situaciones, por eso que nosotros no podemos andar estudiando, no podemos ser, hay gente que parece que tiene que estudiar el origen de la situación. Mire, el que sabe el origen es el Señor. Es más, nosotros no estamos llamados para que podamos investigar el origen de cada mal y de cada enfermedad y de cada situación y problema que pueda tener la gente. Porque eso es lo que el Señor conoce. ¿O no es así? Claro. El Señor no hace falta que estudie nada. Él sabe qué es lo que pasa en el corazón de la persona. Él sabe cuál es el antecedente del problema que está sufriendo. Él sabe por qué está pasando lo que está pasando. Él conoce la historia. ¿Se da cuenta? Ahí está. Y esto es algo fundamental. Entonces Dios sabe y Él puede obrar. Y muchas veces, como pasó en el caso de esta persona, no era que había pecado alguien o hubiera pecado los padres o hubiera pecado él para estar o nacer, sino que realmente era para que las obras de Dios sean hechas manifiestas. ¿Qué le parece? Esto es para que cerremos la boca, para aquellos que creen que las saben todas o que pueden discernir todas las cosas. Esto puede avergonzar al que se cree más sabio que nadie, porque en definitiva el único que sabe es Dios. O tal vez tomar el texto que dice que cuando alguien cree saber algo, en definitiva, no sabe nada. Bien claro lo dice la Escritura. Entonces, esto nos muestra que Dios conoce, que Dios sabe. Lo importante de esto es que seguramente Dios va a hacer la obra que debe hacer. Y seguramente, si el propósito es manifestar la gloria de Dios para que la gente se maraville, seguramente esto va a pasar. Y el problema no es que pasó esto o está en esta situación por esto, por aquello. Vio que a veces siempre le tratamos de buscar la vuelta a nosotros, ¿no? Y por algo habrá sido. Por algo será. ¿Algo habrá hecho? ¿O no? ¿Nunca lo dijo eso? Que Dios nos libre. Porque el que sabe cuál es la situación es el Señor. Y el Señor a nosotros no nos dio la prerrogativa de ir a ese plano de la situación. Solamente nos dijo que tenemos que ir, predicar, anunciar, orar, y el Señor que conoce todas las cosas
estará haciendo la obra, estará poniendo su mano de poder y de misericordia para que la bendición de Él pueda llegar a la persona que se acerca. Que el Señor nos ayude. ¿Podremos creer que el Señor sigue obrando en este tiempo de la misma manera? Que hay bastante elemento en la Escritura que nos muestra de que la sanidad de los enfermos y las obras del Señor eran necesarias, fueron necesarias para el ministerio del Señor. Cuanto más necesarias tal vez serán para nuestro ministerio hoy, para que el Evangelio hoy pueda ser predicado y anunciado. Por supuesto que va a haber gente engañosa, por supuesto va a haber, siempre los hubo desde la historia, ¿o no es así? Ayer en la clase de la escuela dominical escuchábamos que aun cuando Moisés se presentó frente a Faraón y Dios le había dado ciertos poderes, ¿no?, para poder impresionar, sin embargo los magos, Janes y Jambres, también hicieron lo mismo, ¿no? Podían tirar el bastón y que se convertía en una serpiente. Fíjense, ¿no? Puede haber cosas en el mundo, pero nadie puede igualar lo que Cristo puede hacer. Nadie puede hacer la obra que el Señor puede hacer en la vida de la persona. Nadie puede penetrar en la profundidad del corazón y de la mente del ser humano como el Señor puede penetrar y saber dónde está la verdadera necesidad de aquel que se acerca a Él. ¿Estaremos nosotros creyendo hoy que el Señor en este mismo tiempo está dispuesto a hacer lo que Él dijo que iba a hacer y que necesitamos nosotros creerlo? Necesitamos nosotros saber que la palabra de Dios se debe seguir cumpliendo, que estas obras pueden despertar la fe en aquellos que a lo mejor necesitan algo de esto para creer, que esto también puede ser motivo para que la gente glorifique a Dios y pueda reconocer las obras maravillosas que solo Dios puede hacer. Que el Señor nos ayude. Nada de esto salva. El hecho de que Dios sane a un enfermo no lo salva. Ni que Dios le solucione un problema lo va a salvar. Eso sí, lo sabemos. Porque la salvación es por la fe en la obra redentora de Cristo. Amén. La fe es la salvación del alma. Pero todas estas cosas que las vemos en la palabra y que son importantes y fueron importantes en el ministerio de Cristo y fueron importantes y estuvieron presentes en el ministerio de los apóstoles en mayor o menor medida según las circunstancias. Pero lo hemos visto en el libro de los Hechos, en los apóstoles que comenzaron a moverse. Luego lo vimos en el ministerio del apóstol Pablo. ¿No? Y no hay motivo para decir que eso se terminó cuando se murió el último de los apóstoles, es decir, Juan. Eso es algo que no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna base. El Señor es el mismo y Él, como lo prometió, en esta noche está aquí en medio nuestro. Y si usted puede afirmar su confianza y su fe y de saber que estas cosas son necesarias, que las creamos, no que les demos el lugar que le corresponden a otras. Amén. Si yo solamente me acerco para ser sano, a lo mejor Dios en su misericordia me sana, como sana a tanta gente, pero me pierdo lo mejor. Si no persevero y si no acepto a Cristo como mi Salvador. ¿No es así? Amén. Pero no podemos negar que las obras que el Señor hizo fueron necesarias para su ministerio. Y dice el libro de los Hechos en el capítulo 10. A ver, vamos a leer lo que... Hechos 10... 38. Hechos 10, 38. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y fíjese, cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahí está, mire lo que dice. Fue necesario. Cómo Dios lo ungió con el Espíritu para que hiciera eso. No está hablando de la salvación en ese versículo, no habla de la obra redentora. Habla de que fue ungido con poder para poder hacer esas obras de bien, de sanidad, de liberación. Y que el Señor nos ayude para que en este tiempo afirmemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Amén. No es bueno que nos olvidemos de la salvación y que lo único que miremos
sean las cosas que necesitamos. ¿No es cierto? Entonces ahí estaríamos en un problema. Pero habiendo puesto realmente nuestra fe en el Señor y valorando la obra de salvación hecha por el Señor al dar su vida en la cruz del Calvario, nosotros sabemos que el Señor hoy sigue obrando maravillas y milagros. El Señor hoy quiere confirmar su palabra con las señales que seguramente van a seguirla para que muchas almas puedan acercarse y creer también en el Señor Jesucristo. ¿Estaremos dispuestos nosotros a creer de esta manera en el Señor? ¿A confiar? Medio flojo, ¿no? Ni amén. ¿Sí cree o no cree? ¿Qué me dice usted? ¿Está seguro? ¿Está seguro o está dudando? Dice que el que duda... Pero si estamos seguros y estamos viendo que la palabra misma confirma que estas cosas fueron necesarias en el ministerio de Jesús, en el ministerio de los apóstoles, en el ministerio de la iglesia, también es necesario. Y que el Señor obre, que el Señor siga obrando, que creamos para que podamos ver la gloria de Dios manifestada de esta manera y que de esta manera, a través de estas maravillas que Dios puede hacer, muchas almas puedan ser atraídas para conocer al Señor en espíritu y en verdad y puedan recibir la salvación.